Posiblemente has escuchado sobre la controversial Iglesia Adventista del Séptimo Día. Probablemente hasta has asistido a sus iglesias y sus servicios religiosos. Siempre se trata de pequeñas pero lindas iglesias, bien ordenadas, limpias y llenas de gente sonriente. Se trata de una manera amable. Los ancianos parecen tranquilos, los adultos entregados totalmente a Dios y los niños y jóvenes ayudan y colaboran en algunas tareas sencillas. Parecen totalmente entregados y sin cuestionamientos. Aunque la vestimenta de los niños tiene algo muy particular. Es muy parecida al uniforme de los conocidos Scouts. Es decir, grupos de exploradores que a base de juegos y valores buscan inculcar cierta educación en niños y jóvenes. Los adventistas creen en Dios. Al igual que los católicos y evangélicos, se dicen ser cristianos. Practican el amor al prójimo y las doctrinas del cristianismo. Entonces, ¿qué los diferencia de los evangélicos? O mejor dicho, y atrevidamente me cuestiono, ¿los adventistas también son cristianos evangélicos? O de otra manera, ¿por qué se les tacha de ser una secta? ¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Partamos diciendo que la palabra secta define a una agrupación que se separa de un tronco común y forma su propia agrupación, con matices muy similares al grupo original, pero agregando otras ideologías, generalmente de corte radical, y suprimiendo algunas otras que son básicas para una sana doctrina. Dicho lo anterior, podemos decir que el adventismo del séptimo día es, a todas luces, una secta del cristianismo. Es decir, un grupo que se comporta como perteneciente al cristianismo y que a simple vista pudiera parecerse mucho, aunque analizándolo con detenimiento se observan muchas diferencias importantes. Comencemos exponiendo que los adventistas consideran, entre otras cosas, que los servicios de adoración se deben llevar a cabo el séptimo día de la semana, es decir, el sábado, y no el domingo. Lo anterior, debido a que consideran que el sábado es el día del Señor y el domingo el día de la marca de la bestia. El adventismo del séptimo día tiene sus raíces en el adventismo, un movimiento del siglo XIX que anticipó la inminente aparición o el advenimiento de Jesucristo. A los adventistas también se les llamó milleristas, porque su grupo fue fundado por William Miller, un falso profeta que predijo que Jesús retornaría en el año 1843 o 1844. Cuando la predicción de Miller respecto a la segunda venida de Cristo no sucedió, los milleristas se disolvieron completamente consternados. Este evento se conoce como la Gran Decepción. Poco después, un par de seguidores de Miller afirmaron tener visiones para explicar el error en la profecía. En lugar de venir a la tierra, Jesús había entrado en el templo celestial. Ellos dijeron que Miller estaba en lo cierto después de todo, excepto que su profecía había tenido un cumplimiento espiritual en lugar de uno físico. Uno de los videntes que cubrió a Miller fue Ellen G. Harmon, de 17 años de edad, quien tuvo su primera de 2000 supuestas visiones en una reunión de oración poco después de la vergüenza de Miller. Con su visión, Ellen pronto se convirtió en un faro de esperanza para los desencantados milleristas. Ella unió las fracciones adventistas y se convirtió en una guía espiritual de un nuevo grupo religioso. Como dato curioso, siendo una niña en el año 1836, al volver de la escuela, una niña le lanzó una piedra en la cara a Ellen, ocasionándole fractura de tabique en la nariz. Este accidente fue causa de una epilepsia del lóbulo temporal, a la que los escépticos adjudican sus posteriores visiones de índole religioso y divino. En 1846, Ellen se casó con James White, un pastor adventista. En 1847, Ellen White tuvo otra visión, confirmando su creencia de que la observancia del sábado debía ser una doctrina básica. Los adventistas, bajo la poderosa influencia de Ellen G. White, se convirtieron en los adventistas del séptimo día.
Las muchas visiones y escritos de Ellen formaron considerablemente la doctrina del adventismo del séptimo día. Hoy en día, la mayoría de los adventistas del séptimo día todavía consideran que Ellen White era una profetisa de Dios, aunque muchas de sus profecías nunca se hicieron realidad. De hecho, los adventistas del séptimo día consideran que Apocalipsis 19:10, en el que dice: el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía, es una referencia clara a los escritos de Ellen G. White. En las siguientes 5 décadas, Ellen G. White escribió casi 10,000 páginas de material profético. Dentro de las visiones estaba la doctrina de la gran controversia, una guerra cósmica llevada a cabo entre Jesús y su ejército angelical contra Satanás y los suyos. Otras visiones tratan con hábitos alimenticios saludables, que Ellen llamó el Evangelio de la Salud. El adventismo del séptimo día impone restricciones sobre el consumo de carne, o alimento de carne, como llaman los adventistas. El alimento de carne es perjudicial para la salud, y todo lo que afecta al cuerpo tiene un efecto correspondiente en la mente y en el alma. Lo anterior lo basan en que creen que Dios prefiere que sus hijos sean vegetarianos y no coman carne. Esto, según ellos, porque Dios le mandó el maná del cielo a su pueblo para que se alimentara, y el maná era un alimento no cárnico. Aunque seguramente nunca leyeron que Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas. En esa ocasión, todos comieron pescado y no solamente pan. Como dato curioso, si a ti o a tus hijos les gustan los famosos y ricos cornflakes de Kellogg's, déjame contarte que esto fue una creación adventista. John Harvey Kellogg fue un médico adventista del séptimo día que quiso fabricar una alternativa vegetariana saludable para desayunos no saludables que generalmente contenían carne. Mientras tanto, la señora White siguió teniendo visiones y comenzó a enseñar las doctrinas poco ortodoxas del sueño del alma y el aniquilacionismo. ¿Y qué cosa es el aniquilacionismo? A modo resumido, se trata de la creencia de que después del juicio final, todos los seres humanos no salvos, todos los ángeles caídos y el mismo Satanás serán totalmente destruidos para no existir, o que su conciencia se extinguirá antes de sufrir el tormento eterno en el infierno. Lo cual, por supuesto, contradice Mateo 25:46, que dice: aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Por si fuera poco, otra de las extrañas doctrinas en el adventismo del séptimo día incluyen la enseñanza de que Satanás es en realidad un chivo expiatorio, es decir, alguien que cargará con todos los pecados de los creyentes, lo que es totalmente opuesto a lo que enseña la Biblia acerca de quién llevó los pecados. Y a partir de aquí, ya vamos notando las radicales diferencias entre el cristianismo tradicional y el adventismo del séptimo día, ¿cierto? Por si aún no te convences de sus extrañas y sectarias doctrinas, tengo que decirte que los adventistas identifican a Jesús, el Hijo de Dios, como el Arcángel Miguel. Para ser más claro, ellos consideran que Jesús es en realidad el Arcángel Miguel, y que el Arcángel Miguel es Jesús. Una doctrina que niega la verdadera naturaleza de Cristo, y que Jesús entró en una segunda fase de su obra redentora el 22 de octubre de 1844, como fue profetizado por Hiram Edson. Siempre resulta un poco complicado hacer que los adolescentes y niños deseen asistir y participar en la iglesia, pero no para los adventistas del séptimo día, ya que ellos desarrollaron un excelente plan para cautivar a los jóvenes a través de un grupo de apariencia divertida llamado Club de Conquistadores, que es un tipo de grupo de scouts que también hacen salidas a acampar y actividades en la naturaleza, algo que claramente a los niños les fascina, pero con la doble intención de inculcar educación, valores y doctrinas adventistas, y asimismo llamar la atención de otros niños que no pertenecen a esa religión. Con esta estrategia, logran contener en su totalidad a los niños y jóvenes, llenando sus mentes totalmente moldeables de toda la ideología de Ellen G. White, aparentemente de una manera divertida, amena y sana.
En otro video hablaremos exclusivamente de la biografía de Ellen G. White y podríamos hablar en otro video también de las creencias más extrañas y fuera de lugar de los adventistas del séptimo día. Tristemente, y como en casi todas las más de 4.200 religiones del mundo, los adventistas del séptimo día se creen dueños de la verdad absoluta y poseedores únicos de la salvación, discriminando a todos los demás creyentes que no piensen como ellos. Y tal como he dicho siempre desde los comienzos de este canal, la salvación no es exclusiva de los católicos, los evangélicos, los adventistas, los mormones, los amish, etc. La salvación no te la da, ni te la dará absolutamente ninguna religión. La salvación se adquiere a través de la fe que tengas en Dios y Cristo. Y por supuesto, a través de la gracia de Dios. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que sube un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.